¿Qué tal, queridos amigos? Estamos muy felices y contentos por estar conectados una vez más para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, hoy con una jornada especial, la jornada número 6, que titula Motivación y preparación para la misión. Qué bendición es abrir la Biblia, dejar que ella nos hable, reflexionar en ella y también ser desafiados a la acción. Recuerda que el propósito de la lección de este trimestre no es apenas leer, no es apenas conocer, sino que es llevarnos a la acción misionera. Así que con esto en mente queremos empezar la lección saludando también a nuestros amigos que nos acompañan como cada semana. Hoy estamos acompañados del pastor Elías Alfaro. Pastor, buenos días y bienvenido una vez más. Pastor, buenos días. Es un gozo, un privilegio estar en este momento con ustedes para compartir la palabra de Dios. Muy bien, también estamos acompañados de nuestro amigo Iván Ruiz. Iván, gracias por estar con nosotros una vez más. Pastor Heisen, gracias por la oportunidad de compartir nuevamente el estudio de la lección. Pastor Elías, un gusto compartir otra vez la lección, el estudio de esta semana. Motivación y preparación para la misión. Después de haber sido bendecidos con el estudio de la lección anterior, que tenía que ver con Jonás y las excusas que nosotros muchas veces solemos poner, hoy estamos con una lección realmente especial que tiene que ver con motivación. ¿Cuál es la motivación que nos debe llevar a cumplir la misión? Habrá una motivación incorrecta, hay una motivación correcta. Todo esto será resuelto en la lección de esta semana, que vamos a estudiar mucho acerca de la Biblia, pero desde la perspectiva de un hombre llamado Lucas, el doctor Lucas, tanto en Lucas como en Hechos. Así que sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Motivación y preparación para la misión, lección número 6, de este nuevo trimestre, en este trimestre que ya estamos avanzando, la misión de Dios, mi misión. Y como cada semana nosotros queremos estudiar la Biblia, pero no sin antes pedir la dirección de Dios. Pastor Elías. Oramos. Amado Dios, gracias te damos, oh Padre, por darnos este grande privilegio de abrir tu palabra y que estas verdades eternas puedan quedar impregnados en nuestros corazones y llevarlos a la vivencia, a la práctica, Señor, y llevar nuevas almas a tus pies. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Motivación y preparación para la misión, lección número 5. Felices de poder abrir la Biblia y después de haber orado, porque esa es la dinámica cuando un cristiano quiere estudiar la Biblia. No puedes estudiar la Biblia apenas como un libro común y cualquiera. Esa es la palabra de Dios y merece que podamos pedir la dirección de Dios antes de leerla, de estudiarla, de reflexionar, para que Dios guíe este estudio. Como cada lección también queremos estudiar o repasar la lección de esta semana, utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Para el motiva de esta lección queremos presentar algunas imágenes que tienen que ver con un personaje o una pareja de esposos muy importante en la historia, que tiene que ver con
el origen, el desarrollo de la historia de la Iglesia Adventista, especialmente en el sur del Perú. Y nos referimos a Fernando y Ana Stahl, dos enfermeros americanos que dejaron la zona de confort de su vida normal, tranquila y linda en los Estados Unidos para venir a trabajar entre los indígenas de la serranía peruana y posteriormente también de la selva peruana, selva central, la selva central del Perené, de Chanchamayo y también Inquitos. Uno ve la historia de ellos y realmente es impresionante. Iván, Pastor Elías, ¿cómo es que fueron capaces de dejar su vida normal, una vida normal, para internarse en gente que literalmente necesitaba ayuda, pero que había gente que también estaba en contra de su labor? Se simplifica una palabra, ¿no? Amor. Amor por el ser humano, amor por las almas descarriadas, amor por el olvido que sufría la región en aquel entonces en Perú, ¿no? Y recordemos que la situación no era fácil. 1932, 33, recién se da la primera constitución en la cual se da libertad religiosa. Hasta ese entonces en Perú había una restricción que solamente había una sola religión instituida en el Perú, que era el catolicismo. No había libertad religiosa en la constitución. O sea, no era pasar vacaciones. Usted trabajaba, pastor, en el altiplano del Perú. ¿Es frío? ¿Cómo es describe el clima más o menos? Sí, pastor, Puno es una región muy hermosa, pero también tiene sus desafíos como es el frío, ¿no? Por ejemplo, Juliaca está a 3.850 sobre el nivel del mar, ¿no? Y hay tiempo de heladas, ¿no? Donde baja 5 o 10 bajo cero, ¿no? Pero yo creo que, como dijo Iván, a Fernando y a Ana Stahl le motivó el puro amor a Dios y a las almas, un desprendimiento, ¿no? La misión del lago Titicaca, la región que pertenece a Puno, ¿no? Y toda esa zona, es muy, muy bonito, lindo, pero tiene sus desafíos. Y si estos desafíos son ahora sí, ¿cómo serían los desafíos en los tiempos donde no había pues una clínica, no había un hospital, no había un sorochipil, ¿sí? un balón de oxígeno? Pero realmente es impresionante porque la obra que ambos esposos realizaron allí, y no solamente ellos, otros más también, fue realmente extraordinario. Y como ya se mencionó, eso se puede resumir solamente en una palabra que tiene que ver: amor por las personas. Esa tiene que ser la mayor motivación al momento de predicar la palabra de Dios. No por fama, no por likes, no por me gustas, no por reconocimiento o aplausos, sino por amor. Eso es lo que nosotros veremos durante este estudio de la lección. De esta manera, entonces, vamos a empezar a explorar el texto. El Explora. Muy bien, para el estudio de la lección de esta semana, vamos a dividir la lección en 3 partes con 3 palabras simples y sencillas. Vamos a ver primero la motivación para cumplir la misión. En segundo lugar veremos la preparación para cumplir la misión. Y en tercer lugar veremos la acción, ¿no? Motivación, preparación y acción. Todo eso a través de Lucas y el libro de Hechos. Entonces, querido amigo Iván, la lección empieza hablándonos acerca de las mujeres que vieron a Jesús resucitado, ¿no? ¿Cómo es que la gente recibió esa noticia, ¿no? Se le presentó a las mujeres, pero ellas no se quedaron calladas, porque nadie que ve a Jesús realmente se puede quedar callado. Es un aspecto que la lección también toca y es la verdad, ¿no? La verdad es que Jesús resucitó, es la verdad. Y ellas vieron a Jesús resucitado y no se quedaron calladas, aunque en ese mundo la voz de la mujer no era escuchada, y algo inconcebible que no esperaban los discípulos que suceda, ¿no? Era algo que no se esperaba. Era decir, soy mujer,
no me van a creer, pero es la verdad. Y la verdad tenemos que decirla. Es interesante que lo que mencionas es muy, muy delicado para esos tiempos. ¿Sabías tú que en los tiempos de Jesús, o según las leyes de Moisés, o en realidad las leyes judías, las tradiciones, cuando alguien cometía un error, un pecado, etcétera, tenías que llamar a testigos? Pero los testigos tenían que ser hombres. Es interesante eso. O sea, si tú tenías testigos mujeres, como que tu palabra, o tu testigo no tenía validez, o tenía una mínima validez, si cabe el término, pero ya sorprende que Jesús se presente a mujeres, pero más sorprendente todavía es que no se presentó a varones, ¿no? Primero, porque siendo que Jesús tenía 12 discípulos, bueno, 11, ¿no? Con el que falleció. Pero ¿qué puedes, Pastor Elías, encontrar a partir de lo que estamos viendo en este punto? Bueno, voy a leer Lucas capítulo 24, versículos 9 al 11, dice: y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos se les parecía locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Interesante. Si bien es cierto que la mujer en el tiempo de Jesús, en el contexto, no eran casi reconocidas, pero estas mujeres dieron nuevas, dieron aviso, pregonaron todo lo que habían visto, la tumba vacía. La pregunta es, ¿qué les motivó a ir a donde estaba Jesús, en el sepulcro? Solamente puro amor. Ellas reconocieron que ese hombre que murió no era un hombre común y corriente, era el Salvador del mundo, era el Salvador de sus vidas. Sí, pastor. Entonces viene nuevamente una vez más la lección de este trimestre, nos enfatiza el conocimiento, la relación. Por favor, no pretendamos salir a predicar, no pretendamos motivar a gente a salir a predicar, no pretendamos cumplir la misión si no tenemos un conocimiento real, vivo, de quién es Dios. O sea, estas mujeres no podían quedarse calladas ante tal noticia. Por eso la lección titula Compartir la noticia. ¿Qué vas a compartir si no tienes que compartir, pues, Iván? Que voy a compartir algo que yo no esté convencido. Tenemos que estar primero convencidos de qué creemos, qué conocemos, ¿no? Y tampoco es una excusa. No creo, no conozco, me quedo en mi sentado, no. Si es que no estamos convencidos, tenemos que estudiar para pedir que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado y nos instruya en la palabra de Dios para nosotros poder compartir. Fue lo que sucedió con las mujeres. Mire lo que dice aquí, gracias Iván, dice: por supuesto, nosotros mismos necesitamos una experiencia personal con Dios antes de que podamos compartirla con los demás. Nuestro deseo de compartir con otros lo que tanto amamos debe ser parte crucial de nuestra motivación para la misión. Al final y al cabo, no podemos compartir lo que no tenemos. O sea, yo he sido testigo, Pastor Elías, tú y yo somos pastores. Yo en este tiempo estoy trabajando en el área del ministerio personal, que en simple es motivar a que los hermanos den estudios bíblicos, ¿no? Entonces, hay ocasiones que me invitan a predicar, y una de esas, por ejemplo, dice así: no, Pastor Heisen, venga a mi iglesia, quiero que predique en mi distrito, quiere que les motive, que les diga que prediquen. Entonces, un día fui, prediqué, pero no prediqué, hermanos, vamos a predicar. No prediqué sobre eso. Dije, hermanos, vamos a aprender a tener una relación más cercana, más real con Dios. Yo hablé de la fidelidad, hablé del estudio de la Biblia, hablé de la oración, hablé que debemos estar conectados con Dios. Al finalizar, el pastor se acerca y me dice: yo pensé que tú eras tú eres el evangelista de la misión, yo no sabía que tú eres el mayordomo. O sea, y yo le dije: ¿por qué?
porque yo te invité para que prediques en mi iglesia, que salgan a predicar, pero tú predicaste que tienen que estudiar más, orar. Yo le digo, es que tú no puedes, o sea, tú no puedes mandar a predicar a la gente a cumplir una misión que no la entienden, uno, y que dos, no la sienten. Y para sentir la misión, necesitas estar conectado con el dueño de la misión, ¿o no, pastor? Así es, pastor. Aparte, hermano Ivancito, de estar convencido, hay que estar convertido, ¿no? Correcto. Y esa conversión se logra cuando lo buscamos a Dios, ¿no? A primera hora de cada mañana. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo pasamos con Dios, ¿no? O lo hacemos de una manera muy superflua, muy rápida, muy fugaz. Y así no vamos a sentir la conversión, ni la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos pasar tiempo. La sierva de Dios, permítame, pastor, Sí. la sierva de Dios en el deseo de todas las gentes, dice que deberíamos de contemplar 1 hora las escenas de Cristo, por lo menos 1 hora, para reflejar su gloria, su carácter, ¿no? Ahora, me llama la atención una vez más, Iván, que ya lo veníamos conversando, es que todas las lecciones empiezan poniendo a Dios. En primer lugar, conoce a Dios. Ahora, relaciónate con Dios. Es lógico, ¿no? Sí, es una experiencia. Estuve trabajando en Juliaca, fui a visitar a unos tíos en Arequipa. Sabían que yo era adventista de cuna, Colegio Unión, la universidad, y iba a la escuela sabática, era parte de mi vida, ir a la iglesia y todo lo demás, sentado en la mesa, me sirven un plato con adobo de cerdo, y yo dije, bueno, de acá comeré el arrocito, y luego mi prima me quita el plato, me dice, discúlpame, tú no comes cerdo, y me pone pollo. Y era el cumpleaños de mi tío, que era ex sacerdote. Ah, Y tu un tío era familiar, sacerdote. ex sacerdote, se casó, tuvo que dejar los hábitos. Y su cuñado me dice, ¿tú de qué religión eres? Yo orgulloso le dije, soy adventista. Y me hizo una pregunta que me tumbó al suelo. ¿Cuál es la diferencia entre un adventista y un católico? Me dijo. Todos mis 23 años que tenía de vida, toda mi instrucción se quedó en nada. No tenía nada estructurado, no sabía, y me quedé en blanco, pero fui salvado por la campana. Mi tía me dijo, acá en la mesa no se habla ni de religión ni de política. Yo me sonreí y hagamos caso a la dueña de la casa. Pero ahí me dejó preocupado. Interesante, porque no tenías conocimiento de quiénes eran los católicos. Exactamente, no tenía... Estabas tan... tu burbuja. No solamente eso, sino yo era adventista, pero no sabía exactamente, no tenía algo estructurado, ¿no? Y es lo que puede ocurrir con jóvenes que son de cuna adventista, van a la iglesia todos los sábados, vamos, pero no tenemos esa experiencia de conversión, ese encuentro personal con Cristo, ¿no? Wow. Sabes, mira, esto de acá, estamos nosotros escribiendo, todos los evangelistas, bueno, para que conozcan nuestros amigos, un manual sobre cómo dar estudios bíblicos, cómo compartir nuestra fe. Y yo hice 4 módulos, hicimos, ¿verdad? Y hay un módulo que se llama Religiones Comparadas. Entonces, cuando yo estaba haciendo el módulo, yo lo presento a mi secretaria, ¿no? y al equipo que me ayuda a estructurar, a editar el material. Entonces me dice, pero ¿por qué un capítulo sobre religiones comparadas? Y entonces viene en mi mente ahora lo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo creo que es importante que nosotros conozcamos qué piensan otras personas, pero un capítulo anterior a religiones comparadas decía historia de los adventistas del séptimo día. O sea, hay un módulo que vamos a estudiar sobre historia de los adventistas, algunos pioneros y doctrinas especiales. ¿Verdad, pastor? Entonces, y acá con lo que me estás diciendo es interesante porque lo damos por obvio, ¿no? Sí, se da por obvio. Uno pasa estudiando los cursos de religión, uno pasa estudiando formación cristiana en la universidad, pero a veces... O leyendo tu lección simplemente. Pero uno no toma en serio que en algún momento se va a confrontar, piensa que solamente va a estar en el mundo adventista, cuando todos son adventistas, todos comparten la fe, pero también es un temor a enfrentarse al otro porque uno no tiene las herramientas como poder hablar a otra persona en una conversación alturada, ¿no? Sin confrontación, de presentar a ese Jesucristo que lo tenía muy claramente las mujeres que vieron a Jesús. Ahora, la motivación, según la lección, tiene que ser el amor en primer lugar.
Correcto. Pero en segundo lugar, la motivación también tiene que ser basada y fundamentada en la palabra de verdad. Dios. Entonces, eso es importante, ¿no? Ya, ok, Dios ama, es el dueño de la misión y nosotros por amor a Dios debemos cumplir la misión. Pero por otro lado, la lección también nos presenta y nos abre nuestros ojos y dice, pero no solamente debe ser por amor, tiene que ser porque está basado y es una indicación, es un mandato divino y eso también se configura como una motivación. Sí, una motivación es que hay un fundamento profético, no es algo, Correcto. no es una fábula, es un fundamento profético que viene, ¿no? Desde el salmista, el mismo Jesús, cuando les hace recordar, ¿no? En la lección, cuando menciona que empezando, bueno, que es el versículo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, Lucas 24:44, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y que nos da a nosotros, tenemos mucho más material que estudiar, mucho más conocimiento que lo tenían sus discípulos. Si es que sus discípulos no tenían excusa, digamos, nosotros no tenemos nada, porque el conocimiento que tenemos es mucho más amplio de lo escrito por los profetas. Pastor Elías, ¿cuán importante es que nuestra misión esté fundamentada en la Biblia, la palabra de Dios? Yo creo que es muy importante, con escrito está. Amén. Si no, la palabra va al vacío si hablamos de nuestra propia cuenta. Pero si hablamos con escrito está, yo creo que tiene mucha relevancia en el oyente, ¿no? Sí, pastor. Ahora, porque uno podría decir, ¿no? Ustedes seguramente hablan porque ustedes son adventistas, o más aún eres pastor y quieres que la gente predique, pero no son tus palabras. Pastor, no es el mandato del pastor Heisen, del pastor Bullón, por más pastor y buenas intenciones que tenga, sino es un mandato profético divino. Pastor, perdóname que un poquito, tal vez me voy a salir del hilo. Le perdono, pastor. Sí, pasa. Estaba viniendo en un taxista. Hoy estaba viniendo hoy, para acá. Sí, para acá y de pronto, bueno, hablamos un poco de todo y luego le dije, yo soy pastor de la iglesia adventista, quiero orar por ti. Y luego me contó su problema, ¿no? Problema ya casi de separación. Y le dije, vamos a leer la Biblia. Y paró. Oramos y luego leímos la Biblia. Le dije, todo tiene solución. Le dije, perdónale a tu pareja. Y le dije, mira, Dios te ama, Dios quiere reestructurar tu matrimonio. Yo le dije, mira, todo está en la Biblia. Para toda interrogante hay respuesta en la Biblia. Dios tiene la respuesta en su palabra. Y el hombre se quedó contento, oramos y le dije, dame tu número. Y bueno, espero visitarte en algún momento. Y vive por Chorrillos, ¿no? Yo creo que, pastor, la gente está deseosa y ansiosa de escuchar la voz de Dios, no nuestras propias palabras. Y cuando abrimos la palabra de Dios, un escrito está, la gente se queda sumamente contenta. Sí, pastor. Interesante. Muy bien, la segunda parte tenía que ver con preparación y aquí nos dice, bueno, está bien, vas a tener amor, vas a seguir lo que dice la Biblia, pero es momento de trabajar, ¿no? Y aquí nos lleva a la experiencia de Hechos. Capítulo 1, versículos 12 al 26, donde claramente la palabra de Dios nos da características de qué cosa hacía la iglesia. Por ejemplo, nos dice que ellos oraban y suplicaban unánimemente. En segundo lugar, dice que se preparaban de manera logística. Y finalmente, finaliza diciendo esta parte de la lección, que ellos esperaban, pero no permanecían ociosos. Iván. Sí, no solamente basta tener la verdad, no vas a tener el amor, sino hay que compartirlo y ponerlo en práctica. Es una misión llevada a la práctica, ¿no? Y es lo que nos indica la lección, qué es lo que describe el mismo Lucas, ¿no? Que no solamente termina en la ascensión, sino sigue lo que ocurrió, ¿no? Como esos 120 personas que esperaron el derramamiento del Espíritu Santo, qué es lo que siguieron, cómo prosiguieron dando el mensaje, ¿no? Y no solamente es la parte espiritual,
también hay que satisfacer las necesidades materiales en la manera de lo posible, compartiendo la palabra de Dios, pero también viendo las necesidades de cada una de ellas. Ahora, eso es importante, ¿no? Porque ¿quién podría pensar así, no? Vamos a compartir la Biblia y vamos a hacerlo por amor, vamos a hacerlo siguiendo la voluntad de Dios, pero me gusta la palabra preparación. La preparación no es automática, ¿no? Yo prefiero inclusive, antes que la palabra preparación, me gusta utilizar más la palabra entrenamiento. Y eso tiene que ver con acciones, con pasos, con tiempo. Y eso nos va a ayudar a cumplir la misión de manera más efectiva, pastor. Sí, Jesús pasó, después que resucitó, Hechos 1:3, pasó 40 días. Jesús les dio una misión, les dio también la promesa y también las estrategias, cómo cumplir la misión. Nosotros, pastor, necesitamos también instruir a los hermanos, capacitarlos, entrenarlos, el qué hacer y cómo hacerlo para cumplir la misión. Correcto. ¿Sí? Porque es interesante que a veces nos dicen el qué, y acá la lección dice, ¿no? Me gusta mucho como dice, normalmente nosotros como que nos es más fácil predicar sermones, escuchar sermones que nos lleven que nos digan qué hacer. Vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a salir a hacer esto y aquello. Pero no nos dicen el cómo hacerlo. Entonces, a eso la lección les dice, no, que es un sermón pobre, es un sermón que me dice qué hacer y no el cómo hacer. Entonces, en esta parte de la preparación es interesante, como ya decía Iván, prepararnos de manera logística, pero también, y la más importante, como ya mencionó, esperar por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que Jesús ascendió a los cielos? Y dice la Biblia, o la historia dice que ellos permanecieron 10 días en el aposento alto, ¿no? ¿Qué hacían en ese, o cuál fue el propósito? Sí, esos 10 días estaban ellos en oración. Y ayuno, ¿no? Ayuno, en arrepentimiento, confesando sus pecados, sus errores, su incredulidad, su incertidumbre, claro, ¿no? Y solamente creo que cuando nosotros nos vaciamos ante la presencia de Dios, nuestro orgullo, nuestros pecados, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros, como lo hicieron ellos, ¿no? Ellos no podían cumplir la misión a menos que estén en constante arrepentimiento, oración y confesión. Entonces el Espíritu Santo vino y se posesionó sobre ellos y predicaron con denuedo, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría celestial. Amén. Cuando uno se prepara, hermanos, espiritualmente hay una preparación espiritual. Aparte de una preparación intelectual o del conocimiento, hay que prepararnos espiritualmente, reconociendo nuestros errores, admitiendo que somos pecadores, confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. Entonces el Espíritu de Dios va a utilizarte poderosamente en la testificación de su palabra. Wow. Motivación, amor y la Biblia. Preparación intelectual y espiritual. Porque claro, ya hemos visto la lección anterior en Jonás, no son tus palabras bonitas, no es tu traje bonito, ¿no? Algunos están preocupados por su traje, por la música, por el cantante, por la escenografía, por el estrado, por el micrófono, sino es tu preparación espiritual. El pueblo la iglesia primitiva no se atrevió a salir a predicar sin antes haber recibido el Espíritu Santo. Hay dos palabras que menciona la lección, también es las palabras doctrina y comunión. En ese texto significa literalmente enseñanza y camaradería, que también debemos tener nosotros. No solamente es doctrina, sino también la camaradería. Es una preparación integral, pues. Correcto. Es una preparación integral. Y ahora, la parte final, que a eso le llamamos nosotros acción, es lo que hicieron, pues, ¿no? Dice la Biblia que salieron a predicar. Yo imagino, Iván, Pastor Elías, ayúdenme ustedes a imaginar. Es como cuando una iglesia va a hacer una campaña de evangelismo. Dice la Biblia que ellos se prepararon, ¿cuántos días?
10 días, bajaron y fueron, bueno, no es que bajaron, fueron llenos del Espíritu Santo y después hicieron una campaña de evangelismo. ¿Cuántos bautismos tuvo esa campaña? En un día 3.000, En un día 3.000, por lo menos lo que la Biblia registra. lo que registra. Entonces, miren, pienso así. Oración más Espíritu Santo, campaña de evangelismo. ¿Y cuánto es? Son, dice, 3.000. Entonces yo alguna vez escribí lo siguiente. La iglesia primitiva oró 10 días, predicó. ¿Cuánto tiempo habrá durado su sermón? El sermón de Pedro. ¿1 hora? ¿O menos? ¿O minutos? No lo sé. Vamos a empezar en minutos. La iglesia primitiva oró 10 días, predicó minutos y bautizaron 3.000. ¿Qué les parece? En este tiempo lo hacemos al revés. Predicamos 10 días, oramos minutos y por eso es que los bautismos son poquitos. Lo que esta lección me ayuda a entender es que la motivación debe ser el punto principal. El que entiende que la motivación es por amor, es bíblico, es profético. Me preparo intelectualmente, me preparo espiritualmente y salgo a hacer la campaña y realmente voy a encontrarme con milagros, porque las conversiones son milagros, Pastor Elías. Sí, Pastor Heisen, hermanos queridos, la conversión de las almas son realmente grandes milagros de Dios. Solamente usted tiene que prepararse espiritualmente, estar motivado y claro, cuando el Espíritu de Dios está con usted, está motivado, está inspirado a seguir haciendo la obra. Estoy recordando, Pastor, una campaña que hice allá en Atalaya, ¿no? La más grande que he hecho en toda mi vida, personalmente, ¿no? Para plantar la iglesia Atalaya B. Oramos mucho con los hermanos, aplicamos este principio, ¿no? De orar, entrenar a los hermanos y luego ir a la acción. Y conmigo, ¿no? O sea, ojo al guía. Yo tenía, pastor, como 40 estudiantes de la Biblia con mi esposa. Y dimos estudio bíblico full, 3 meses. Nosotros todos los días, pero los hermanos los sábados de tarde. Y pastor, luego Dios hizo grandes milagros. El alcalde nos dio un local de 700 personas gratis. Equipos, porque no teníamos equipos. Yo tenía solamente mi proyector. Y cantamos película y luego la campaña. 15 noches. Bautizamos, pastor. Faltó un hito para 100. 99, ¿no? O sea, sí se puede, pastores queridos hermanos que me estás escuchando. Se puede cuando nosotros aprendemos a desconfiar de nosotros mismos y aprendemos a depender totalmente de Dios. Wow. Y oramos, nos consagramos y actuamos. Porque el refrán dice a Dios rogando con el mazo dando. No solamente es orar, sino también actuar. Y Dios te va a utilizar. Déjate guiar en las manos de Dios y Dios va a hacer grandes proezas contigo, mi querido hermano. Pastor, gracias, realmente impresionante. Iván, últimas palabras de esta lección. Sí, hay una cita de Elena de White y a veces podemos decir nosotros, bueno, esperaré pues que el Espíritu Santo llegue y como esperaron los 120 para recién tener la fuerza para predicar, ¿no? Hay un pasaje de Elena de White que dice lo siguiente: se me mostró que ese pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, sino que espera el refrigerio y descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores. Si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y el espíritu y alistarse para participar del fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Y otros textos más. En resumen, lo que quiere decir es que si nosotros ponemos como excusa que el Espíritu Santo venga, que me transforme, que yo recién estudie para salir, vamos a morir en el intento. Es lo que nos viene. Tenemos la mayor motivación, que es el amor, que es la verdad. Tenemos el ejemplo de Jonás que hemos estudiado la semana pasada, ¿no? Y prediquemos el Evangelio, que con Dios, por el Espíritu Santo, Él logrará proezas. Muy bien, con estas palabras vamos a entrar a la tercera parte de la lección, que tiene que ver con 2 preguntas de aplicación.
La primera pregunta dice, amigo Iván, ¿cómo sientes o cómo entiendes las palabras de Pablo a los filipenses con respecto a la predicación de Cristo por envidia, contienda o ambición egoísta? ¿Cómo podemos asegurarnos de no ser culpables de eso precisamente? Lo vimos con con Fernando Estal y Ana Estal. O sea, la predicación de ellos fue por amor. No debe ser otra motivación más nuestra. No llevar al confrontamiento, no llevar la envidia, pero la mayor motivación debe ser nuestra, el amor. El amor, insisto, y la verdad. Amén. Muy bien, la segunda pregunta dice, pastor, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a esperar en el Señor y qué te ha enseñado sobre la confianza en Él y sobre la fe en general? Pastor querido, cuando Dios nos ha llamado a este sagrado ministerio, si bien es cierto, hay momentos en la vida que uno se siente medio débil, ¿no? A veces por muchas razones, falta de dinero, a veces la salud quebrantada, pero eso no debe impedir. Uno siempre tiene que estar motivado, ¿no? Tengo muchas experiencias, voy a contar una de ellas. Cuando el 2003, pastor, sucedió lo siguiente, ¿no? Mi esposa cayó, estaba embarazada de mi primera hija, mi papá murió, yo estaba drenando los pies de pus, de una bacteria que me había infectado ahí en las junglas, en la selva, y luego tenía que ir a predicar a Buenos Aires, Argentina, ¿no? Era 2003, noviembre 2003, pero nada impidió eso, pastor, de seguir cumpliendo la misión. Solamente cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, eso nos motiva a seguir. Y Dios hizo grandes milagros, pastor. Allá en Buenos Aires la gente es racionalista, pero Dios nos utilizó así con nuestra sencillez, nuestra humildad, y sacamos 40 decisiones, pastor. Y de los 40 se bautizaron 20 por la gracia de Dios. Y vi la conversión, pastor, de una señorita que vendía su cuerpo como 15 años. Y cómo Dios transformó la vida de esa señorita, de verdad. Y nos pidió que oráramos con mi esposa, y si algún día buscara a su novio, que nosotros iríamos a casarlo. Y fue así, pastor, que al cabo de un año ella nos escribía y de pronto, bueno, no fue posible ir a hacer la boda, ¿no? Pero Dios cambia, Dios transforma. Y uno, pastor, cuando hace la campaña, tiene que ir motivado, no con espíritu perdonador. Hermano querido que me escuchas, pastor querido que me escuchas, cuando uno hace la obra del Señor, tiene que ir con espíritu optimista, porque usted está en las manos de Dios y Dios lo va a utilizar a usted. No se olvide, pero si usted va con mente perdedora, está fracasado. Usted tiene que ir, si se puede ganar, si se puede, porque Dios está con usted. En Cristo. Sí, Cristo está con usted, su Santo Espíritu está con usted. El Espíritu de Dios va a hablar por usted y el Espíritu de Dios va a hacer la obra de convencimiento, de persuasión en las personas. No se olvide ese detalle. Muy bien, gracias, pastor. Muy lindo testimonio. Vamos a finalizar la última parte con el CREA. Muy bien, como cada jueves, nosotros queremos recordarles el desafío. Amigo Iván, recuérdanos, por favor, el desafío del jueves. Sí, el desafío del día jueves es: piensa en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Dice, ¿a quién estás discipulando y conduciendo a una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona. Así que ya a estas alturas debemos tener identificado a esas personas. No solamente oremos, no solamente estemos pidiendo, sino que hay que hacer, hay que actuar. Que el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias, amigo Iván, por acompañarnos en esta jornada o en esas dos jornadas. Gracias, Pastor Elías. Con el Pastor Elías vamos a seguir estudiando 2 lecciones más
Y tenemos la siguiente semana un invitado muy especial también para ayudarnos a comprender las Escrituras. Así que muchas gracias. Vamos a orar. Sí, vamos a orar y después les dejamos con un lindo cántico que tiene que ver con discípulos de fe. Amigo Iván, por favor, despídenos con oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Y ese agradecimiento, Señor, que se transmita en compartir tu palabra y lo que hiciste por nosotros, Señor, hacia los demás. Amén. Ayúdanos, Señor, danos las fuerzas para eso. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección.